Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y si aún no lo están, preparémonos para darle un empujón a ese ánimo porque hoy tenemos un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, amigos, nos sumergimos en el fascinante y siempre vibrante mundo de una de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Hande Erçel. Sí, la misma Hande que nos robó el corazón en Love is in the Air, la que nos cautivó con su encanto en Güneşinkler, la que nos demostró su versatilidad en Halka, y la que con cada proyecto ha ido consolidando su posición como una de las actrices más queridas y admiradas a nivel internacional. Pero no nos vamos a quedar solo en esos éxitos televisivos que ya todos conocemos y amamos. Hoy vamos a ir mucho más allá. Hoy vamos a desmenuzar una reciente entrevista que ha dado Hande, y créanme, ha soltado auténticas bombas informativas. Vamos a analizar sus palabras, a destapar secretos, a entender mejor su nueva etapa, a vislumbrar sus próximos proyectos y sobre todo, a conocer a la Hande Erçel más auténtica, reveladora y, por qué no decirlo, más humana que nunca. Así que prepárense para tomar asiento, relajarse y sumergirse en este vídeo lleno de detalles, análisis, especulaciones, y por supuesto muchísimo chismecito. Porque, ¿quién no ama un buen chismecito, eh? Y antes de que nos adentremos en todo esto, no puedo dejar de recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo o activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, únanse a nuestra creciente y apasionada comunidad. Quiero verlos por aquí siempre. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La entrevista de Hande de la que vamos a hablar hoy ha sido una de esas que dejan una huella profunda. No se trata simplemente de una sesión de preguntas y respuestas para promocionar un nuevo proyecto, sino de una verdadera apertura, de una sinceridad que lamentablemente pocas veces vemos en las celebridades, en especial en un mundo mediático tan voraz y a veces implacable. Hande se mostró vulnerable, reflexiva y sobre todo, muy humana. Y eso es algo que como comunidad valoramos enormemente. Valoramos la autenticidad, la capacidad de mostrarse tal y como uno es, con sus luces y sus sombras, sin máscaras ni artificios. Y Hande en esta entrevista nos regaló precisamente eso, la oportunidad de conectar con la persona detrás de la estrella. Uno de los puntos clave que vertebran toda la conversación es su nuevo comienzo. Después de años de trabajo incesante, de éxitos que la han encumbrado a lo más alto de la industria, de rodajes maratonianos, de exigencias y presiones propias de la fama, y por supuesto, de desafíos personales que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, Hande parece estar ahora en una etapa de profunda renovación. Una etapa en la que busca nuevas experiencias, nuevos retos profesionales que la estimulen y la hagan crecer como artista, pero sobre todo, una etapa en la que busca una mayor conexión consigo misma, con sus verdaderos deseos, con sus pasiones más profundas y con aquello que realmente le aporta felicidad y bienestar. ¿Y qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se traduce esta búsqueda de autenticidad y de renovación en la vida diaria de Hande Erçel? Bueno, según lo que nos reveló en la entrevista, y también a través de sus acciones públicas, Hande ha estado involucrada en varios proyectos que van mucho más allá de la actuación. Se ha dedicado activamente a causas sociales que le preocupan y le conmueven, desde la protección del medio ambiente hasta la lucha contra la violencia de género. Ha participado en campañas de concienciación sobre temas importantes, utilizando su plataforma y su influencia para dar visibilidad a problemáticas que a menudo permanecen en la sombra. Y sobre todo ha mostrado un interés genuino y desinteresado por el bienestar de los demás, por contribuir a construir un mundo más justo, más equitativo y más sostenible. Esto nos dice mucho sobre su personalidad. No es solo una actriz talentosa con un don natural para la interpretación y una capacidad innata para conectar con el público. Es ante todo una persona comprometida con el mundo que la rodea, una ciudadana preocupada por el futuro de la sociedad y por el impacto que podemos generar, tanto a nivel individual como colectivo. Y esto, amigos, es admirable. Es inspirador. Es algo que sin duda eleva su figura pública a un nivel superior. Es un ejemplo a seguir, especialmente para las nuevas generaciones. En la entrevista Hande abordó también un tema que lamentablemente sigue siendo un tabú en muchas culturas, la importancia de la salud mental. Abordó sin tapujos temas como la ansiedad, el estrés, la depresión, las presiones de la fama y la necesidad imperiosa de buscar ayuda profesional cuando sea necesario.
Y esto es algo sumamente relevante, especialmente en una sociedad como la nuestra, donde la salud mental a menudo se estigmatiza, donde la vulnerabilidad se percibe como una debilidad y donde las personas que sufren problemas de salud mental a menudo se sienten solas, incomprendidas y avergonzadas de buscar ayuda. Ver a una figura pública tan influyente como Anne Derzel hablar abiertamente sobre sus propias experiencias con la ansiedad, sobre los momentos difíciles que ha atravesado, y sobre la importancia de acudir a un profesional de la salud mental para superar esos obstáculos, es un acto de valentía y, sobre todo, de responsabilidad. Es un gesto que puede marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas que, en silencio, están luchando contra sus propios demonios. Es un mensaje de esperanza, de empatía y de apoyo. Es una invitación a romper el silencio y a buscar ayuda sin miedo ni vergüenza. Otro aspecto que me llamó profundamente la atención, y que quiero destacar especialmente, fue su visión sobre su carrera. Anne dejó claro que no está obsesionada con la fama ni con el reconocimiento a toda costa. No es una actriz que se desvive por aparecer en portadas de revistas ni por recibir premios a toda costa. Lo que realmente le importa, y lo que guía sus decisiones profesionales, es la posibilidad de contar historias que tengan un impacto significativo, historias que conecten con la gente a un nivel emocional profundo, que inviten a la reflexión, que generen empatía y que, sobre todo, transmitan mensajes positivos, de esperanza, de superación, de amor y de respeto. Y esto se refleja claramente en los proyectos que está eligiendo. No busca solo papeles protagónicos por el mero hecho de ser la estrella principal. Busca papeles que le permitan explorar su talento actoral en su totalidad, que le ofrezcan nuevos desafíos y que le permitan crecer como artista. Pero sobre todo busca papeles que le permitan contribuir a generar conciencia sobre temas importantes, a dar visibilidad a problemáticas sociales, a inspirar a la gente a reflexionar sobre su propia vida y a encontrar un sentido a su existencia. Esta visión de su carrera, centrada en el impacto social y en la búsqueda de la autenticidad, es algo que la diferencia de muchas otras actrices de su generación. Es algo que la hace única. Es algo que la convierte en un referente para muchos jóvenes que, como ella, buscan un propósito más allá de la fama y el éxito material. En cuanto a su vida personal, Anne siempre ha sido muy reservada. Es comprensible. El ojo público es a veces implacable y la vida privada de una persona famosa se convierte, con frecuencia, en un espectáculo. Sin embargo, en esta entrevista, dejó entrever algunos detalles sobre sus relaciones sentimentales, sobre sus amistades y, sobre todo, sobre cómo ha aprendido a equilibrar su exigente vida profesional con su vida personal y con la necesidad de cuidar su bienestar emocional. Habló sobre la importancia fundamental de rodearse de personas que la apoyen incondicionalmente, que la valoren por lo que es, y no por lo que representa en la pantalla o en las revistas. Habló sobre la importancia de rodearse de personas que la ayuden a mantenerse con los pies en la tierra, a no perder la perspectiva, a recordar cuáles son sus verdaderas prioridades y a no dejarse consumir por la vorágine de la fama y el éxito. Y esto es algo que todos, independientemente de nuestra profesión, podemos aprender de ella. Tener un buen círculo de apoyo, un grupo de amigos y familiares que nos quieran, que nos entiendan y que nos ayuden a ser la mejor versión de nosotros mismos, es fundamental para mantener el equilibrio emocional y para afrontar los desafíos de la vida con fortaleza y optimismo. También, de forma sutil y sin entrar en detalles comprometedores, Anne compartió algunas reflexiones sobre las relaciones sentimentales, sobre la importancia de la comunicación, del respeto mutuo, de la confianza y de la necesidad de aprender a perdonar y a aceptar las diferencias individuales. Estas son lecciones valiosas, pilares fundamentales en cualquier relación de pareja, y que todos deberíamos tener en cuenta para construir relaciones más sanas, más duraderas y, sobre todo, más felices. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar del futuro de Anne Derzel? ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Qué sorpresas nos tiene reservadas? Pues bien, en la entrevista Anne no reveló todos los detalles, por supuesto, pero sí dejó entrever algunas pistas que han encendido la imaginación de sus fans y que han generado una gran expectación. Parece que está trabajando en varios proyectos internacionales, lo cual es realmente emocionante. Ya hemos sido testigos de su creciente popularidad en todo el mundo, de su capacidad para trascender fronteras culturales y lingüísticas, y es evidente que su talento actoral y su carisma innato no tienen límites. Verla triunfar en la escena internacional sería, sin duda, un gran logro para ella y para toda la industria turca. Sería un reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación y a su talento. Además de su faceta como actriz, Anne también está explorando otras áreas creativas.
Está involucrada en proyectos relacionados con la moda y el diseño, lo cual no es de extrañar, ya que siempre ha tenido un estilo impecable, una gran sensibilidad estética y un gusto exquisito para la moda. Esto demuestra que Ande no se limita a una sola faceta, sino que está dispuesta a explorar todas sus pasiones y a desarrollarse como artista en múltiples ámbitos. Esto, sin duda, es una muestra de su ambición, de su creatividad y de su espíritu emprendedor. Es una señal de que Ande no tiene miedo de asumir nuevos retos y de expandir sus horizontes. Y aquí es donde entra el chismecito que les prometí al principio. En la entrevista, Ande habló de forma muy amable y respetuosa sobre su relación con Kerem Bürsin, su CEO estrella en la exitosa serie Love is in the Air. Aunque no entró en detalles específicos sobre el final de su relación sentimental, sí dejó claro que mantienen una buena relación, basada en el cariño y el respeto mutuo. Destacó la importancia de valorar el tiempo compartido y de recordar los buenos momentos, a pesar de que las cosas no hayan funcionado como esperaban. Esto es algo que los fans de la serie han celebrado, ya que siempre han admirado la química que tenían en la pantalla, esa chispa especial que hacía que la pareja protagonista fuera tan creíble y que conquistara a millones de corazones en todo el mundo. Y por supuesto han admirado la buena sintonía que parecen mantener en la vida real, la madurez con la que han sabido afrontar el fin de su relación y la capacidad de seguir siendo amigos y colegas. Ande también compartió algunas reflexiones sobre el amor, sobre cómo ha evolucionado su forma de entender las relaciones sentimentales y sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el amor propio y el amor hacia los demás. Habló sobre la necesidad de aprender a amarse a uno mismo, de cuidarse y de priorizar nuestro bienestar emocional. Y también destacó la importancia de buscar relaciones basadas en el respeto, la confianza, la comunicación y la admiración mutua. En general, la entrevista de Ande Erçel fue una ventana a su mundo, una oportunidad para conocerla más allá de la fama y del glamour. Fue una conversación sincera, llena de reflexiones interesantes, de revelaciones sorprendentes y de momentos de gran emoción. Y lo más importante es que nos demostró que Ande es una persona auténtica, talentosa, comprometida con su trabajo y con el mundo que la rodea, una mujer que ha sabido mantener los pies en la tierra y que ha aprendido a priorizar su bienestar emocional por encima de cualquier otra cosa. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que Ande Erçel está en un momento de gran crecimiento personal y profesional. Que está dispuesta a explorar nuevas oportunidades y a asumir nuevos retos, tanto en el ámbito de la actuación como en otros campos creativos. Y que está decidida a utilizar su plataforma y su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad, para dar visibilidad a causas importantes y para inspirar a otros a luchar por un mundo mejor. En segundo lugar, que Ande es una persona que valora la salud mental, la autenticidad y el bienestar emocional. Que está dispuesta a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias, incluso las más dolorosas, y a animar a otros a buscar ayuda cuando la necesitan, a romper el silencio y a no tener miedo de pedir apoyo profesional. Y en tercer lugar, que Ande es una artista versátil y talentosa, con un futuro prometedor por delante. Que está dispuesta a experimentar con diferentes proyectos, a asumir nuevos desafíos y a seguir creciendo como actriz y como persona. Que no se conforma con la fama y el éxito fácil, sino que busca proyectos que tengan un significado, que le permitan desarrollar todo su potencial artístico y que le permitan generar un impacto positivo en la sociedad. En resumen, la entrevista de Ande Erçel nos ha dejado una imagen muy positiva de ella. Nos ha mostrado a una mujer fuerte e inteligente, sensible, empática y con los pies en la tierra. Nos ha mostrado a una persona que ha sabido encontrar el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y que ha aprendido a priorizar su bienestar emocional. Y nos ha dado motivos para seguir admirando su trabajo, para celebrar sus éxitos y para esperar con entusiasmo sus próximos proyectos. La entrevista además nos ha recordado que detrás de cada celebridad, detrás de cada figura pública, hay una persona con sus propias preocupaciones, con sus propias luchas, con sus propias alegrías y tristezas. Que la fama y el éxito no son sinónimos de felicidad, y que la verdadera riqueza reside en la autenticidad, en la conexión con uno mismo y en la capacidad de amar y ser amado. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado, que se hayan mantenido informados sobre las últimas novedades de Ande Erçel y que se hayan sentido inspirados por su historia. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional.
Es gracias a ustedes que este canal sigue creciendo y que podemos seguir compartiendo información, análisis y, por supuesto, mucho chismecito. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista de Ande? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué proyectos esperan con más entusiasmo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Quiero enviar un saludo especial a todos nuestros suscriptores, a todos aquellos que nos apoyan día a día con sus likes, sus comentarios y sus recomendaciones. Gracias por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más chismecito. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden siempre, sean auténticos, persigan sus sueños y nunca, nunca dejen de brillar. Hasta la próxima.